Vamos hasta Cuernavaca ahora porque el día de ayer la Comisión Independiente de los Derechos Humanos dio a conocer su informe anual acerca de los feminicidios en Morelos. Cifras nada agradables, cifras verdaderamente preocupantes las que dio a conocer ayer la Comisión Independiente de los Derechos Humanos. Así es que nos enlazamos hasta Cuernavaca con José Martínez Cruz, integrante de esta comisión, quien nos va a dar detalle triste, lamentable, detalles de lo que está pasando en esta materia en nuestra entidad. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Evaristo. Aquí con algunos problemas técnicos, pero bueno, espero que podamos comentar este grave problema del feminicidio en Morelos. Así es, afortunadamente te vemos, te escuchamos perfectamente. José, cifras oficiales contra las cifras que han documentado no coinciden y lo has calificado de grave y además preocupante este tema. Coméntanos las cifras, por favor. Sí, Evaristo, mira, nosotros durante 23 años hemos documentado puntualmente cada muerte violenta de mujeres y a partir de que se tipificó el feminicidio y se estableció tanto en el Código Penal como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el Protocolo de Investigación sobre Feminicidio, que establece claramente que toda muerte violenta de mujer, en primer lugar, debe ser considerado como feminicidio y a partir de ahí realizar toda la serie de investigaciones. Resulta que nosotros, durante este tiempo, de 23 años, hemos documentado 1,428 casos y en el año pasado es el más alto índice de estos casos porque se presentaron 125 casos documentados. Esto contrasta notablemente con los 41 casos que el gobierno reconoce de acuerdo a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública y lo que informa la Fiscalía General de Justicia, lo cual evidentemente dista mucho de la realidad. Ahora bien, nosotros tenemos varias fuentes y quiero decirlas. Por ejemplo, la primera es los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación informan sobre cuándo se localiza a una mujer, sobre todo en vía pública, cuando son arrojados sus cuerpos. Y solicitamos informes oficiales a las diferentes dependencias, tanto Seguridad Pública, Fiscalía General de Justicia del Estado y las diferentes dependencias que tienen la encomienda establecida en la alerta de violencia de género desde 2015 de estar informando y sobre todo tomando medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar el feminicidio. Y tercero, también de las víctimas directas, ¿no? Entonces, por supuesto que nuestros datos son mucho más completos en ese sentido, diría, de que lo que el gobierno reconoce, porque actualmente, insisto, el gobierno en sus diferentes expresiones ha señalado que el año pasado fueron 41 casos. Cuando decimos nosotros 125, incluimos casos que, de acuerdo a ese protocolo, deben ser investigados como feminicidio, pero no ocurre así, y pongo un ejemplo. El caso de Coatlán del Río, que es uno de los municipios que se incrementó notablemente el número de muertes violentas de mujeres, resulta que las autoridades consideran que son suicidios. Entonces, nosotros analizamos los casos y a través de dos instancias oficiales, una de la Defensoría Pública, que está atendiendo a las personas que están internas, a las reclusas, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que acaba de emitir una recomendación en donde establece que existe un clima de violencia al interior del penal que llevaría en todo caso a la muerte de estas personas y que en varios de ellos incluso muestran huellas de violencia que no pudieron infligirse ellas mismas en un acto suicida. Por lo tanto, le mandata a la Fiscalía a que investigue aplicando el protocolo sobre feminicidio, para mencionar solo esos casos, pero igualmente en muchos otros casos
las autoridades dicen, bueno, es que murió, pero tal vez de un accidente. Pero ¿cómo va a ser un accidente si tiene lesiones que muestran que fueron provocadas directamente? Entonces, ante esta situación, nosotros consideramos que todos estos casos, la Fiscalía debería de aplicar su propio protocolo y no minimizar el impacto que social y socialmente y humanamente tiene el feminicidio en Morelos. 123 contra 41, hay una diferencia de más del 100%, José. Vale la pena reiterar el rigor con el que ustedes han documentado estos casos para evitar que se diga o que se genere una duda acerca de que realmente no son feminicidios, de que hay un exceso, una exageración, o que se están incrementando las cifras sin ningún argumento. Aquí vale la pena entonces reiterar que lo que ustedes han hecho, fuera más allá de toda duda, se confirma que son muertes violentas de mujeres, ¿no? Sí, en efecto, la cuestión de que se tipifique como feminicidio tiene una razón. Es que el código establece una mayor penalidad cuando es feminicidio que cuando es un homicidio calificado. Por ejemplo, cuando es un homicidio puede ir a partir de los 20 años en adelante las sanciones que se aplican a quien comete un crimen de esta naturaleza. El código establece que cuando se comete un feminicidio, con todas esas agravantes, pues debería de aplicarse una pena mínima de 40 años. ¿Qué ocurre cuando solicitamos al Tribunal Superior de Justicia que nos informe cuántos casos han sido sentenciados y qué penalidades tienen? Resulta que en varios casos que nos informa el propio Tribunal Superior de Justicia, pues son menores a 20 años. Algunos, son mínimas las penalidades. ¿Y eso qué significa? Pues que quien comete un crimen de esta naturaleza, pues queda libre en muy poco tiempo. Entonces, y en ocasiones hay que decir que no debería alcanzar beneficios. Y sin embargo, en ocasiones los jueces también les dan beneficios de preliberación o de disminución de la sentencia por buen comportamiento o cosas por el estilo dentro de los penales. Entonces, por esa razón consideramos que sí sería muy importante que se tipificara claramente. Ahora, la Fiscalía tiene la obligación de hacerlo porque el protocolo de investigación del feminicidio dice muy claramente cuáles son las causales del feminicidio y no dice que todas deben de presentarse. Por ejemplo, cuando son arrojados los cuerpos en vía pública, es una causal. Otra sería, obviamente, el hecho de que tuviera una relación sentimental, ya sea su esposa, novia, pariente, en fin, cercana, o que tuviera la confianza, ¿no? Con la persona que está víctima de feminicidio. Pero, insisto, una de las causales debería de ser suficiente para ser considerado feminicidio. ¿Qué sigue, José? Tenemos entonces dos problemas. El primero, que lejos de reducirse, pues incrementan este número de casos. Y el segundo, en este tránsito hacia la investigación, hacia la justicia, pues no se está completando tampoco, ni se está cumpliendo con lo que dispone, según nos comentas, el código. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué va a hacer la comisión? ¿Cuál es la exigencia o qué debe hacer la ciudadanía para detener todo esto? Porque eso es escalofriante, que el año pasado sea el de mayor número de feminicidios en los últimos más de 20 años. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hay que hacer? Son dos cuestiones. La primera, el que la ciudadanía tenga la suficiente conciencia y se manifieste públicamente, que salga a las calles, que proteste, que exija que haya justicia y que no haya impunidad. De hecho, ha habido varias manifestaciones en diferentes lugares de la entidad. Allá mismo en la región, incluso por desaparición de mujeres de la niña Yamilet, se acaban de movilizar. En Morelos también por otros casos de feminicidio, acá en Cuernavaca, en fin, en diferentes lugares. Eso nos parece que es una cuestión importante. Dos,
que todas las autoridades que tienen la obligación, de acuerdo al decreto de creación de la alerta de violencia de género, cumplan con su papel y no haya simulación. Por eso, en nuestro informe señalamos claramente al Congreso del Estado por lo que falta de tipificar de violencia institucional para que se sancione. Por eso decimos que la unidad de contexto de la Fiscalía debe operar, porque le destinaron 5 millones de pesos y debe tener personal para que atienda el contexto en donde ocurren los feminicidios y no queden impunes, y también en la propia oficina de la gobernatura, que ya está sancionada por el IMIPE porque no cumplió con la entrega de los informes correspondientes, pues cumpla cada quien su responsabilidad. El Instituto de las Mujeres o cualquier otra instancia debe de hacerlo, como lo analizamos con las diferentes dependencias a través de la CONAVIM, justamente para determinar cuáles son las medidas que deben aplicar y si no, pues ser sancionados por ello. Situación muy preocupante. Ahorita que mencionas este organismo, la CONAVIM, regularmente aquí compartimos información de varios organismos defensores de mujeres que piden presupuesto, que están realizando sus actividades, pero no ha sido suficiente. Entonces se gasta mucho dinero para prevenir, para erradicar la violencia hacia las mujeres y no vemos, no escuchamos que se hayan logrado algunos buenos resultados. ¿Qué deben hacer estos organismos, José? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo están trabajando para aportar, para ayudar en este delito tan grave? Mira, nos hemos reunido en muchas ocasiones con diferentes dependencias y les hemos planteado que ellos tienen la obligación de dar una rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los presupuestos que ejercen. Por ejemplo, el caso de la Comisión Especial para analizar los feminicidios que se creó en el Congreso del Estado, duró aproximadamente unos 8 meses, se creó sin bases claras y al final no rindió un informe y se cerró, así como la crearon, así la cerraron, sin dar un informe sobre lo que había hecho. Pero otras dependencias igual, como él lo ha señalado en el caso de la Fiscalía, la unidad de contexto, o los mecanismos que se establecieron en la Secretaría de Seguridad Pública para los semáforos de alerta. Todos ese tipo de medidas deberían de ser continuas. Las instancias de las mujeres de los diferentes municipios también deben recibir los presupuestos, pero también abocarse adecuadamente. Algunas han cumplido parcialmente, y así lo hemos reconocido, y eso ha incidido en disminuir los niveles de violencia feminicida, pero si no hay continuidad y seguimiento de las mejores acciones en materia de prevención, pues evidentemente que el problema vamos a ver cómo crece. Y cuando las autoridades llegan a decir que las violencias van a disminuir hasta después de las elecciones, pues evidentemente estamos ante un escenario poco favorable por parte de las autoridades. Insisto, creo que es muy importante el papel de los medios de comunicación para que la ciudadanía esté informada y que le exija a las autoridades que cumplan cabalmente su responsabilidad de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Con esa recomendación nos quedamos, José. Hay que exigir, hay que manifestar. No es posible, no se puede ya ver como algo cotidiano que cada día, cada mes aparezcan mujeres muertas en nuestro estado. Es algo que no debemos permitir. Gracias por este reporte. Nos sumamos a esta inquietud, seguiremos informando de todo este tema, particularmente ese que mencionabas del penal de Coatlán del Río, donde ha habido más de 10 presuntos suicidios. Eso requiere una investigación especial, una atención especial, son demasiados, y además las mujeres están recluidas, o sea, deberían estar cuidadas por el Estado, y por el contrario se están muriendo ahí. Así es que estaremos atentos a todo esto. ¿Algún comentario final de tu parte? Sí, en efecto, ya hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto, es un documento bastante amplio, también el Consejo de la Judicatura, y nosotros estaremos muy al pendiente de lo que ocurra al interior del Ceferezo de Coatlán del Río, pero llamamos a la ciudadanía a no ser indiferentes, por supuesto, sino a tomar conciencia y a garantizar pues que nadie pueda ser privado de la vida sin que haya justicia y se eviten que sigan estos feminicidios. Ni una más es lo que nosotros planteamos. Y gracias por el espacio, Evaristo. Un saludo a todos tus
pues personas que escuchan tu noticiero. Muchas gracias. Claro que sí, ese es un espacio para este tipo de situaciones, más cuando son tan graves y tan delicadas. Seguiremos atentos, José, informando de todo este tema tan preocupante que lejos de reducirse, pues se está incrementando ante la indiferencia absoluta de las autoridades y también ahora de la sociedad. No podemos permitir que esto pues se empiece a caer en el olvido y en la normalización. Gracias a ustedes también por informar, por preocuparse por un tema tan delicado. Así es que, por supuesto, seguiremos dando cuenta de todo este tipo de información y ojalá en otro momento también podamos seguir ampliando. Estamos comenzando el año, esperemos que disminuya y que las mujeres también se cuiden mucho, ¿no? Porque pues hoy vivimos una situación verdaderamente delicada en nuestro estado y en nuestro país. Muchas gracias, José, feliz año, un abrazo, hasta pronto. Igualmente, un abrazo, hasta luego, gracias.